Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Capítulo 10. Especies exóticas invasoras. Alteración de ecosistemas completos. Caso Tamarisco y Castor. Por Valentina Flores Mora. Hola, bienvenidos a este podcast, donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad: las especies exóticas invasoras. Son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y a veces no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender. Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión, y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas, y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. El tema que tenemos para desarrollar hoy es el concepto de que una especie exótica invasora se puede convertir en un ingeniero de ecosistemas. ¿Qué es esto? Nos lo explicará nuestro invitado de hoy, Christopher Anderson, doctor en ecología e investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bienvenido y gracias por participar. Hola, muchas gracias por llamarme. Christopher Anderson. ¿Qué se denomina ingeniero de ecosistema? ¿Nos puede dar un ejemplo? Bueno, el castor en la ecología es conocido como una especie ingeniero de ecosistemas, porque lo que hace es construir su propio nicho. Igual que si yo me mudo al bosque y yo soy granjero, necesito abrir un parche de bosque para generar mi granja. El castor hace lo mismo. Cuando hace su laguna, lo hace por dos razones. Primero es para protegerse de depredadores, porque si alguien se acerca, se mete al agua y entra a su madriguera por el agujero que está debajo, el túnel que está debajo. Pero también el hecho de abrir el bosque permite que especies herbáceas crecen, porque el castor es un herbívoro, lo que come son plantas, y en un bosque la mayoría de la biomasa está muerta, la madera no es comestible. Lo que es comestible son las hojas y el floema, que es la parte verde debajo de la corteza. Entonces cuando el castor abre el bosque, lo que está permitiendo es que la luz del sol penetra y genera pastos y otras cosas comestibles, como si fuera un granjero. Entonces lo que hace el castor es generar su dique para controlar el agua, para generar su represa, su laguna, construye una madriguera en el medio para refugio y después empieza a aprovechar ese recurso, su ambiente que ha generado, para vivir con su familia y nada, eso es lo que hace. ¿Para qué utiliza el castor los árboles? Bueno, el castor utiliza los árboles para dos cosas. Uno es los corta para utilizarlos como estructura de sus represas y de sus madrigueras. Y también al cortarlo tiene acceso a las hojas y sacan la corteza para comer el floema, que es esa parte verde debajo de la corteza. Entonces los árboles constituyen una fuente de alimento y material para construcción. ¿Qué diferencia hay entre el bosque en el que vive el castor en Norteamérica y el bosque fueguino? Y aquí, por ejemplo, los árboles que crecen en la ribera de los arroyos son de un solo tipo, es Nothofagus, que es la lenga y el guindo y el ñire. En Norteamérica también tenemos coníferas, que son menos comestibles. Entonces hay una especie de balance, porque el castor puede comer algunas especies, pero deja otras, como los pinos, que no son tan comestibles. Entonces algo se deja. Mientras aquí, los notófagos todos son comestibles y el castor come todos. Y tampoco tienen estrategias de reproducción que son evolucionadas para aguantar esa herbivoría. En Norteamérica, por ejemplo, el populus, que es el sauce, rebrota desde las raíces.
aquí los árboles no hacen eso en general. El ñire lo hace un poco, pero la lenga y el guindo no lo hacen. Entonces el castor lo corta y no vuelven a rebrotar. Además, algunas especies de árboles ya también, cuando rebrotan, esa segunda regeneración de planta produce una química, un compuesto químico que el castor evita. Entonces es como una dinámica de protección, donde si vos me cortás y yo rebroto, voy a rebrotar con una defensa, una química defensiva dentro de mi tejido vegetal. Entonces, bueno, el castor aquí encontró un amplio abanico de alimento, muchos recursos de agua y sin depredadores. Entonces tuvo un lugar para expandirse y en poco tiempo colonizó todo el archipiélago. ¿Cuántos castores hay en la isla de Tierra del Fuego en la actualidad? Las estimaciones de la población son bastante viejas, como del fines de los 90, pero en ese momento, tanto en Chile como en Argentina, hicieron algunos estudios bastante serios que indicaban en ese momento una población de alrededor de 100.000 individuos. Y más o menos sabemos que la población ya llegó a su máximo, su capacidad de carga, porque todos los espacios están ocupados. Entonces uno supondría que la población se ha mantenido más o menos en ese nivel o tal vez bajado un poco porque en la saturación del ambiente no es que puede seguir poblando en densidad, puede seguir expandiendo en área. De hecho, desde los años 90 por lo menos está confirmado en el continente, en la parte chilena al sur de Punta Arenas, pero aquí en el archipiélago no hay más lugar para expandir, entonces la densidad puede mantenerse y eso sería la población que puede soportar la isla. ¿Cuál es la percepción de la sociedad fueguina sobre el problema del castor? Muchas personas que viven en esta zona han llegado como colonos o a buscar su fortuna, etc. Bueno, ellos se identifican con el castor porque también es una especie que trabaja mucho, que construye su dique, que cuida a su familia, que vive en su madriguera con su familia. Entonces proyectan sus valores antrópicos a la especie. Entonces hay una relación que los científicos no tienen con la especie. Después también, para no ir más lejos, de aquí a 20 kilómetros tenemos el centro de esquí más importante de la Patagonia Austral, que se llama Cerro Castor, donde el nombre fue apropiado para la identidad de un emprendimiento muy importante a nivel económico y a nivel social. Y hay otras actividades donde lo introducen en el turismo. Entonces está esta dualidad, y lo que para los gestores es importante reconocer es que dentro de la sociedad existen múltiples valores, existen múltiples relaciones, y no es solo el valor científico que puede primar. Ahora, los estudios sociales que hemos hecho aquí, por lo menos en Tierra del Fuego, indican que las personas en general saben que el castor es nocivo. Hicimos más de 600 encuestas en el Parque Nacional, tanto de residentes como de turistas nacionales e internacionales, y más del 90% de las personas saben que el castor es una especie dañina. Ahí, bueno, entre 90% que reconoce que la especie es nociva, bajamos a solo 50% que está de acuerdo con su remoción. Y cuando explicamos que la remoción incluye el trampeo letal, bajamos nuevamente a 40%. Pero lo importante ahí es reconocer que no es un problema de conocimiento. Muchas veces los científicos pensamos que tenemos que educar. En este caso la gente sabe. Lo que tenemos es un conflicto de valores de que no están de acuerdo con el trampeo letal. Entonces, si vamos a orientar los esfuerzos de información, sería explicarles que, bueno, no hay otras formas, que el trampeo también puede ser humanitario. Pero en el caso de Tierra del Fuego, la gente está totalmente concientizado de que este es un problema y ahora tenemos que acordar las formas de abordar el problema. ¿Es posible erradicar el castor? La erradicación del castor es 100% factible a nivel técnico y de hecho tal vez ya han hablado con otros especialistas en Norteamérica y Europa cuando había un alto valor de su piel, casi fue extinguido. En el siglo XIX el castor fue especie amenazada en Norteamérica y en muchos lugares de Estados Unidos fue extinguido totalmente y solo a partir de los años 50 empezó a repoblar cuando tenía un estado de protección. Entonces técnicamente es posible. ¿Qué opinión le merece el trabajo de la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras? Yo creo que es muy valioso que la nación está abordando una estrategia nacional, porque justamente lo que hace falta es hasta ahora se han abordado las problemáticas puntuales en cada lugar, como que es apagar un incendio cuando se prende. Y lo que hace falta es una secuencia de planificación desde el tema de la introducción hasta el monitoreo, el control, la mitigación y
como todo un paquete, y no solo con problemáticas como Tierra del Fuego, sino a nivel nacional. Y yo creo que eso es muy valioso y es la única forma de realmente abordar el problema. Le agradezco su colaboración, doctor Anderson, muy amable. Y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ha llegado el momento de hablar del tamarisco o tamarindo, como se le conoce también, otra especie exótica invasora, con la doctora en biología Evangelina Natale, investigadora adjunta del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET. Doctora, ¿cuál es el impacto de este arbusto en el área natural humedal Llancanelo? El impacto que produce el tamarisco en Llancanelo es el reemplazo de un hábitat de bañado por una estructura de bosque. El bañado está conformado por cortaderas, totorales y otras especies palustres que sirven de sitios para nidificar de algunas especies migratorias, como el cisne de cuello negro, por ejemplo. A lo largo de los años eso se fue reemplazando y hoy tenemos 450 hectáreas a 540 más o menos, pasó de ser de un bañado a un bosque cerrado. Entonces perdemos hábitat para muchas especies de la fauna y también de la flora silvestre. ¿El bañado, al transformarse en un bosque, cambia la composición del suelo? Sí, abajo del tamarisco crece muy poco vegetación nativa. El suelo queda pelado, la hoja del tamarisco hace como una almohadilla muy tupida sobre el suelo. Eso le da mucha más materia orgánica al suelo de lo que está acostumbrado en los ambientes naturales. Entonces también está alterando el ciclo del carbono. El sistema suelo que hay por debajo, que tenemos la fauna del suelo, está como alterada con la presencia del tamarisco. ¿Qué hace que el tamarisco sea un invasor tan exitoso? Bueno, las características biológicas que hacen que el tamarisco sea un buen invasor en situaciones donde tenemos salinidad y déficit hídrico. Hoy tenemos que desmitificar de que tamarisco es resistente a la sequía y le encanta la sal. Lo que hace tamarisco es buscar ventanas de oportunidad, que se llaman, donde alguna condición climática alivia ese estrés grande que es la salinidad y la sequía, y él tiene la capacidad de semillar, que tiene más de 500.000 de semillas cada planta en ese momento, y germina en 24 horas. Tiene ese 500.000 de semillas, imagínate todo lo que cubren, se generan césped de tamarisco, y ahí es donde prende la invasión. Esa ventana de oportunidad tiene que ser lo suficiente para que se establezca. Una vez que se estableció, ya pasa a ser tolerante a la salinidad y resiste más las sequías. Eso es lo que lo hace tan invasor, y al mismo tiempo uno es misterioso porque decís, ¿cómo hizo para establecerse acá? Y en realidad es que ocupó esos pulsos y se expandió. En este momento queremos agregar a la charla a Martín Palma, que se desempeña como jefe de guardaparques de la zona sur de Mendoza, que comprende el área natural humedal Llancanelo. De la provincia de Mendoza, bienvenido Martín. Hola, muchas gracias por invitarme. Martín Palma, usted y su equipo de guardaparques, ¿qué es lo que han visto en sus recorridas diarias por este área natural? Mira, unas cuestiones por ahí que nosotros hemos visto es la pérdida de costas. Digamos, una de las causas principales, las afectaciones principales que causa la reserva es la modificación de costas, digamos. La zona de alimentación de los limícolas, de las aves migratorias que vienen y se alimentan en las costas de la laguna, hoy en día están modificadas y son tamarindales. Digamos, renuevos de tamarindo, pero ya no existe la costa arenosa donde estas aves pueden venir y alimentarse. Ese es un efecto puntual sobre especies que son de sumo interés, porque recordemos, nosotros tenemos migrantes de la zona del hemisferio norte, digamos, aves que viajan más de 10.000 kilómetros para alimentarse en esta región, y hoy en día, bueno, hay gran parte de la laguna que está siendo modificada, ¿no es cierto? Eso en el área de costas. Después, en el área de pastizal,
El tamarindo, junto con la ganadería, ha venido, digamos, causando una disminución de estas áreas de pastizales y muchas especies utilizan esa área para nidificar. Patos, cisnes, coscorobas, especies que son de interés para conservar. La laguna de Llancanelo ha sido catalogada como un humedal de importancia a nivel mundial. Reconocido así mundialmente, es un sitio Ramsar y demás. Y el tamarindo lo que hace es modificar las líneas de costa y es una especie que hospeda a otras exóticas invasoras como el jabalí o como especies de aves que no son propias de la reserva pero que ven una oportunidad en el tamarindo y la utilizan para nidificar, como los chingolos, palomas y otros tipos de especies que no son propias del humedal, digamos. Básicamente eso, ¿no es cierto? Como hospedante de otras especies exóticas, modificador del paisaje, levanta la línea de suelo, la cota de suelo, digamos, reduce las líneas de costas. Básicamente esos son los problemas que causa en la reserva en particular. ¿Cuántas especies de aves había en la laguna de Llancanelo antes de la llegada del tamarisco? Hay registros de la Universidad de La Plata de 1.500 nidos de cisne de cuello negro, por ejemplo, infinidad de patos, 200.000 aves, ¿viste? Más de 150 especies. Bueno, las condiciones ecológicas que sostenían esa diversidad han sido disminuidas, entre otras cosas, por el tamarindo. Entonces hay disminución de hábitat, hay modificación de hábitat y bueno, y se pierden grandes valores, ¿no es cierto? Por eso es que, digamos, el control, la contención de esta especie y la restauración del hábitat nos va a permitir, ojalá, esperemos, digamos, tener un ecosistema saludable para que volvamos a tener la diversidad y la cantidad de aves que alguna vez tuvo Llancanelo. Doctora Natale, en relación a la restauración del hábitat que menciona el Guardaparque Palma, ¿cómo se está tratando el tema? Es una técnica de restauración de un ambiente de humedal que está invadido por una exótica invasora de amplia distribución. Lo que intentamos acá es hacer una estrategia de contención del tamarisco. Y va acompañado con una estrategia de revegetación con las especies originales que estaban en el bañado. Lo que estamos haciendo ahora es probar distintas técnicas de control de tamarisco para definir cuál es la mejor técnica y poder trabajar sobre una extensión mucho más grande. Estas técnicas ahora, estas parcelas experimentales, son de 1/4 de hectárea aproximadamente, donde probamos el corte topicado, corte y sombreado, que es con polietileno de alta densidad, máquina, extracción con retroexcavadora y dependiendo también de las distintas situaciones poblacionales que tiene el tamarisco. ¿Es un proceso novedoso y una gran oportunidad de aprender? Acá tenemos la oportunidad de trabajar con manejo adaptativo activo, que se llama, que es probar distintas técnicas basados en estudios que se ha hecho de la biología del tamarisco, es decir, bueno, es sensible a la sombra porque ya sabíamos y se habían hecho estudios sobre cuánto aguantaba el tamarisco el sombreado, entonces dijimos, bueno, podemos trabajar con polietileno. Es como la oportunidad única de poder armar una propuesta general de manejo para el área basada en experiencias pilotos que te dan nuevo conocimiento. Así que realmente es una gran oportunidad de trabajo, ¿sí? Ahora convocamos para tener otra opinión sobre esta invasión que se da en muchos lados a la licenciada Laura Sorli, de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza. Laura, gracias por atendernos. Licenciada Sorli, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de estos trabajos que se realizan en la laguna Llancanelo? El objetivo a largo plazo es, controlar de esta especie para poder restaurar esta zona donde fue invadida. Porque, la reserva, su razón de ser son las aves. Esto se crea, es un sitio Ramsar y se crea también por la avifauna presente, la diversidad de especies de avifauna. Entonces, restaurar estos ambientes para que vuelva a ser lo que alguna vez fue, sitio de nidificación de aves.
Además, este sitio, la otra problemática que trae el tamarindo en este aspecto como invasora es que atrae otras invasoras, como es el chancho jabalí, que es una especie muy destructiva, trae problemas no solamente a la biodiversidad que tenemos acá en el lugar, ya que come las crías de las aves, rompe los nidos, come los huevos, sino también, bueno, a los pobladores de la zona que son productores. Entonces, creemos también que una vez que se pueda controlar, o soñamos quizás en erradicar algún día todo esto y que se vuelva a restaurar el lugar, bueno, a la vez ir pensando también en poder controlar el tema del jabalí como otra especie exótica invasora. Doctora Natale, ¿toda la experiencia adquirida y los resultados obtenidos servirán para aplicarlos en otros territorios donde el tamarisco esté invadiendo? Sí, todos los resultados que surjan de acá van a poder ser extrapolables a otras situaciones de tamarisco dentro o fuera de las áreas protegidas. Siempre teniendo en cuenta las particularidades ambientales que tengan esas áreas, porque tamarisco viene invadiendo desde el noroeste, pasa por el centro-oeste de Argentina y termina en el sureste. Entonces tenemos condiciones ambientales, climáticas que difieren y que eso lleva a que las situaciones de invasión sean diferentes. Teniendo en cuenta eso, esto es totalmente extrapolable a otras situaciones. En ese sentido, es una fortaleza del piloto de que la experiencia no es una experiencia local y que queda acá, en esta reserva, sino que tiene un alcance regional para distintas situaciones de invasión donde hoy está tamarisco. Quiero agradecer a la doctora Evangelina Natale, al guardaparque Martín Palma y a la licenciada Laura Sorli por su participación en este espacio de difusión. Gracias por su tiempo. Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresá a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos. Sé parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora. Los espero en la próxima entrega. La serie Podcast Especies Exóticas Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Dirigida por Gabriel Casal. Escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz. Producida por Fabio Díaz. Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi. Locución, Sergio Lonardi. Edición de los podcasts, Mario Duch. Dirección de los audiovisuales base de las entrevistas, Marcelo Viñas. Realización de los audiovisuales base de las entrevistas, Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis. Sonido, Nicolás Cabona. Drones de audio, Andrea Isasti. Asistencia de producción, Andrés Casal. Diseño gráfico, Gabriel Casal.